Hoy voy a compartir acerca de la mayordomía de los talentos y dones. Dios nos ha tenido confianza en depositar en cada uno de nosotros dones y talentos, habilidades. Eh, Sabemos que no hay ni una persona que no tenga la bendición de poder poseer un don, un talento. Así es de que tenemos que ponerlos por práctica para poder ser hallados fieles delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, en Efesios capítulo 4, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay dones de Cristo, hay dones del Espíritu, hay dones del Padre, pero todos sirven para servir a Dios primero, pero también servir a nuestros hermanos en las congregaciones. Si podemos dar una descripción de lo que es un don o un talento, es todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para servirlo a Él y para servir a la iglesia. Y bueno, yo sé que Dios tiene la manera de poder darnos a nosotros todo lo que va a servir para que podamos ministrarnos unos a otros. La repartición de los dones, según la palabra de Dios, fue hecha de acuerdo a la capacidad de cada quien, dice Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Recuerden que estuvimos mencionando de un señor que le encargó sus bienes a sus siervos y se fue lejos, pero que va a regresar y está representado ahí nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cantidad de talentos no va a determinar el premio, sino la fidelidad, ¿verdad? A lo que se nos ha encomendado. Si se le ha encomendado un talento, 5 talentos, Dios no va a recompensar de acuerdo a la cantidad, sino a la fidelidad. Recuerden que dice la palabra de Dios que cuando llegue el día, el Señor va a decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa palabra se la dijeron al que administró 5 talentos como el que administró 2 talentos. Así es de que tenemos que ser fieles en la administración del talento que Dios nos haya dado. ¿Verdad? No importa si es uno, si son dos, si son 5, tenemos que ser fieles. Ahora, dice la Biblia que Dios tiene una multiforme gracia. Cada quien nos ha dado una gracia diferente para poder ejercer nuestros dones y talentos y habilidades. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Dios tiene una multiforme gracia y a cada uno se nos ha dado alguna en particular. Y conforme a esta gracia hay que ministrarla, hay que servirla, hay que ponerla a disposición de otros. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado talentos? El primer propósito es que Dios quiere probar nuestra fidelidad. Recuerda el texto que hemos estado mencionando que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la fidelidad se está probando a través de cómo usamos también nuestros talentos. Y dice el libro de Lucas capítulo 16, verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, Dios está probando nuestra fidelidad como primer propósito, pero el segundo propósito es que usted y yo podamos desarrollar nuestra inteligencia, nuestra creatividad para poder servir. Es interesante cómo estos días que estamos sin poder congregarnos y en el encierro, Dios ha desarrollado en muchos jóvenes, en muchos hermanos, habilidades diferentes a las que usaban
comúnmente cuando nos congregamos, por ejemplo, en las transmisiones, en la tecnología, en poder estar en un otro servicio a Dios. Dios está haciendo que la gente se vuelva creativo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los dones nos ayudan a desarrollar nuestra inteligencia y nuestra creatividad en el área espiritual. El tercer propósito por el cual Dios deposita dones sobre nosotros es para que nosotros mostremos esa disposición, esa diligencia. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios está esperando que uno desarrolle sus talentos para poder ser prosperados de una forma sobrenatural. Entonces, usted y yo somos responsables de manera particular de las habilidades, de los dones que Dios nos ha depositado. Cada quien responderá algún día, dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces el servir en el reino de Dios con nuestros talentos y nuestras habilidades es como una prueba para poder servir a Dios en el reino futuro. Dice Mateo 24, 45 al 47, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es ese siervo? Dice, fiel y prudente. Ese siervo dice que es bienaventurado que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Que Dios nos encuentre desarrollando nuestros talentos, nuestras habilidades en el área en la que Dios nos haya dado gracia. Así es de que seamos buenos administradores y desarrolle sus talentos ahí en el lugar donde Dios lo ha puesto para que podamos dar buenas cuentas. Dios les bendiga.